Hola, buenos días, mi nombre es Daniel Rico y en esta ocasión voy a hacer un pequeño ejemplo práctico muy sencillo con el software eCognition Essentials en el que veremos algunas de sus funcionalidades. Antes de comenzar con el ejemplo propiamente dicho, muy brevemente mencionarles las características principales del software eCognition. Es un software que combina todo tipo de datos geoespaciales. Podemos utilizar todo tipo de datos. Por ejemplo, imágenes aéreas, ya vengan de proyectos fotogramétricos estándar o proyectos realizados con drones, imágenes de satélite, radar, etc. Podemos utilizar también nubes de puntos, información vectorial, datos provenientes de sistemas de información geográfica, etc. eCognition es un software de análisis de datos geoespaciales basado en objetos. Quiere decirse que previo a los análisis automáticos se han de generar objetos y para ello se hace una segmentación agrupando píxeles de iguales características. En cuanto a aplicaciones, hay una amplia gama de aplicaciones: cartografía, clasificaciones de vegetación y edificios, filtrado de nubes de puntos, filtrado de clasificación, ya vengan de correlación o de datos LIDAR, detección de cambios, análisis de cultivos, recuento de elementos como por ejemplo árboles, etc. En este caso, el ejemplo que vamos a hacer, vamos a detectar de forma automática vegetación y edificios, y los datos de entrada que se van a utilizar son ortofotos con una resolución de 10 centímetros y con 4 canales, es decir, con las bandas rojo, verde, azul y el infrarrojo cercano. Se va a utilizar también un modelo digital de superficie con una densidad de 10 centímetros y un modelo digital de terreno con una densidad de 10 centímetros. El flujo de trabajo que se ha seguido es el que aparece ahí. Se ha hecho un vuelo fotogramétrico, en este caso utilizando una cámara Ultracam de gran formato y de alta resolución, y con el software Application Master de Info se han generado, por una parte, la nube de puntos por correlación de forma automática, un modelo digital de superficie de 10 centímetros de densidad, y este modelo digital de superficie, aplicando filtrados y algoritmos automáticos, se ha generado a partir de él un modelo digital de terreno, también con una resolución de 10 centímetros. Y por otra parte se han generado ortofotos, también con un GSD, con un píxel de 10 centímetros y con cuatro canales: infrarrojo cercano, rojo, verde y azul. Ya con eCognition también se han generado dos productos adicionales necesarios para los análisis. Por una parte, el MDS normalizado, que no es más que la resta entre el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno, y por otra parte se ha generado el índice NDVI, que es un índice que se calcula con el canal infrarrojo y que nos permite medir la vigorosidad de la vegetación. Los píxeles más claros nos indican mayor vigorosidad, con lo cual son los píxeles donde hay más probabilidad que exista vegetación. El resultado es el que pueden ver en sus pantallas. En la parte izquierda la imagen original y en la parte derecha la clasificación, el resultado final, en el que tenemos los edificios en color rojo y los árboles, la vegetación, en color verde. Para llegar a este resultado hemos copiado los datos de entrada en un directorio. Ahí tenemos por una parte la ortofoto y por otra parte el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno. Abrimos eCognition y este es el interface principal, y como ven, lo primero que podemos hacer es crear un nuevo proyecto, y aquí vamos a seleccionar todos estos datos de entrada. El software automáticamente carga todos los datos que le hemos introducido, que son los que podemos ver aquí. Por una parte, la ortofoto con 4 canales, por otra parte el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno. Lo primero que debemos hacer es indicarle al software qué es cada cosa. Por ejemplo, debemos indicarle que el modelo digital de terreno se corresponde con este fichero, el modelo digital de superficie se corresponde con este fichero, y por último en la ortofoto debemos de decirle qué capas, qué canal contiene cada una de las capas. Por ejemplo, el canal rojo está en la capa 1, el canal verde está en la capa 2, el canal azul está en la capa 3 y por último el infrarrojo cercano está en la capa 4. Con esta información
podemos pasar a la opción crear layers, mediante la cual el software va a crear una serie de capas entre las que se encuentran el MDS normalizado que veíamos antes y por otra parte el índice NDVI. Hacemos clic en Create Layers y el software empieza el proceso. Una vez terminado, ya dispondremos aquí de diferentes combinaciones entre las capas. Por ejemplo, dispondremos de una imagen RGB o una imagen en falso color utilizando el canal infrarrojo, y a su vez también se han creado una serie de índices que son los que aparecen aquí, entre ellos el modelo digital de superficie normalizado que veíamos antes y también el índice NDVI, que es el índice que mide la vigorosidad de la vegetación. Por lo tanto, en las zonas de vegetación el valor será mucho más alto que en zonas de asfalto o de edificación. Es el índice que utilizaremos cuando clasifiquemos la vegetación. También se calculan de forma automática el NDSI, que es un índice muy utilizado a la hora de detectar nieve de forma automática, que no es este caso, y también el NDWI, que se utiliza mucho para detectar agua de forma automática. Así, por ejemplo, en la piscina este valor va a ser mucho más alto que en cualquier otra zona del proyecto. Ya podríamos pasar al análisis automático en sí, y para ello Cognition nos proporciona una serie de algoritmos que podemos ir combinando según nuestras necesidades. Normalmente lo primero que se hace es una segmentación, es decir, crear los objetos, agrupar píxeles que tengan características similares. Para ello debemos dar un factor de escala que depende del tamaño de los objetos que queramos detectar. En este caso, insisto, queremos detectar edificios y vegetación, con lo cual el valor de 200 sería suficiente. Si quisiéramos detectar objetos más pequeños, como pueden ser farolas, deberíamos de ir a un valor más bajo para que esos objetos generados de forma automática, esa segmentación, nos proporcione grupos de píxeles más pequeños. Tecleamos 200 y vamos a ejecutar. Y el software automáticamente empieza a aplicar el algoritmo de segmentación para unir píxeles con características similares. El resultado es el que aparece en pantalla y, como ven, se han formado objetos que unen píxeles con características radiométricas similares. Como ven, esta propia segmentación ya nos permite definir ciertos límites, por ejemplo algunos edificios, algunas zonas de árboles, y es a partir de estos objetos que vamos a realizar los análisis automáticos, definiendo una serie de algoritmos en esta parte del interface de Cognition. Primeramente vamos a seleccionar este algoritmo de aquí, que es una segmentación en base a unos umbrales que vamos a definir y que además nos van a permitir realizar una primera clasificación. Lo añadimos. Como ven, el software nos informa de qué procesos se han realizado hasta el momento. En esta segmentación en base a umbrales, primeramente vamos a definir sobre qué lo vamos a aplicar, en este caso todos los objetos, es decir, todos estos objetos que se han generado en la segmentación anterior se van a utilizar en este proceso también, y vamos a definirle una capa que en este caso será la del DSM normalizado, y vamos a definir también un umbral que en este caso es 2 metros. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar puntos elevados, que vamos a poner, por ejemplo, en color marrón. Y lo que vamos a decir al software es que aquellos puntos cuyo valor medio del objeto sea menor o igual a 2 metros se van a quedar sin clasificar, y aquellos cuyo valor en la capa DSM normalizado sea mayor de 2 metros vamos a clasificarlo como puntos elevados. Si lo ejecutamos, veremos cómo todos los objetos que estén elevados, que estén a más de 2 metros sobre el suelo, serán clasificados como puntos elevados. Ahí lo tenemos, y como pueden ver,
Se han clasificado como puntos elevados pues las casas y los árboles que están más de 2 metros elevados sobre el suelo. A continuación vamos a añadir de nuevo, vamos a aplicar de nuevo una segmentación en base a umbrales. Le damos a añadir. Como ven, el software ya nos indica que hemos realizado tres procesos hasta el momento. Y en este caso, esta nueva segmentación en base a umbrales no la vamos a aplicar a todos los objetos, sino que queremos solamente aplicarla a los objetos que han sido clasificados como puntos elevados. Y en este caso no vamos a utilizar el DSM normalizado, sino que vamos a utilizar el índice NDVI, puesto que lo que quiero es discriminar entre edificios y vegetación. El valor de umbral que vamos a poner es 0,2 y vamos a crear dos nuevas clases, una que sea edificios, que podemos poner en color rojo, y otra clase que se va a llamar vegetación y que podemos poner, por ejemplo, en color verde. Lo que le vamos a decir al software es que aquellos objetos que tengan un valor inferior a 0,2 los clasifique como edificios, puesto que recordemos que el NDVI mide la vigorosidad de la vegetación y un valor inferior a 0,2 nos indica que lo más probable es que no haya vegetación ahí. Y sin embargo, aquellos objetos que tengan un valor superior a 0,2 en la capa NDVI nos los va a clasificar como vegetación. Si le damos a ejecutar, veremos que el software, tras realizar un proceso automático, nos generará como resultado, como ven, algunos objetos en rojo, que serían los edificios, y otros objetos en verde, que sería la clasificación. Si nos fijamos con detalle en el resultado, puede ocurrir que haya ciertos objetos que, producto de la segmentación, generen objetos muy pequeños que probablemente queramos eliminar. Existe un algoritmo dentro de Cognition Essentials que se llama Minimum Mapping Unit, que nos permite precisamente definir cuál es el tamaño mínimo de objeto que vamos a aceptar. Si por ejemplo ponemos 250 y lo aplicamos, vemos que todos esos pequeños objetos que se han generado quedarían ya eliminados. Otra funcionalidad muy interesante que se suele utilizar antes de la exportación es la fusión de objetos. Es decir, aquí por cada edificio, por ejemplo, como en este caso, tenemos muchos objetos que lo definen. Existe este algoritmo, fusión de objetos, que nos permite fusionar todos estos pequeños objetos en un único elemento. Si lo aplicamos a todas las clases, pues ven que lo que ocurre es que por cada grupo de objetos se nos va a generar un único objeto y por tanto a la hora de exportarlo vamos a tener un resultado más fácil de manejar. Aquí ven por ejemplo que ahora este edificio es un único objeto, este también, este grupo de árboles, etcétera, etcétera. Por último, y para terminar el proceso, normalmente queremos exportar los resultados. Podemos hacerlo en formato shape o en geodatabase y podemos seleccionar qué clases queremos exportar, o todas o solamente algunas. En este caso solo tenemos edificios y vegetación, pero puede haber otros proyectos en donde tengamos muchas más clases. Bien, pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o desean tener una licencia de prueba de Cognition Essentials, no duden en contactarme en el email que tienen en sus pantallas. Muchas gracias.